A ver, cuando los europeos desembarcaron en las Américas, se encontraron con mundos espirituales de una complejidad increíble, pero no intentaron entenderlos tal como eran. En lugar de eso, los vieron a través de un juego de filtros, de unos lentes muy particulares. Básicamente, proyectaron sus propias ideas de lo que debía ser una religión y al hacerlo, terminaron reinventando por completo lo que veían a la medida de sus miedos y de sus obsesiones. Para desentrañar esto vamos a seguir un camino. Primero el choque inicial, ese encuentro de mundos. Después vamos a analizar su caja de herramientas mental, esos lentes que usaban. Veremos cómo los aplicaron en la práctica, transformando dioses en demonios. Y por último, vamos a ver por qué esa forma de clasificar el mundo nos sigue afectando hasta hoy. Para entender de verdad la magnitud de lo que pasó, empecemos con un ejemplo muy concreto, muy palpable, del mundo andino. Pensemos en las aramamas, las madres del maíz. El jesuita Pablo José de Arriaga las describió por allá en 1621. Ojo, no eran simples muñecas, para nada. Eran la encarnación misma del espíritu del maíz, algo sagrado para asegurar la cosecha, la vida. Todo un universo de significado en un objeto. Pero claro, ¿qué veía un europeo al toparse con esto? Es que esa es la clave. No llegaron con la mente en blanco, ni mucho menos. Venían con un sistema operativo ya instalado en la cabeza para procesar y darle sentido a todo lo nuevo que veían. Y ese sistema operativo funcionaba principalmente a través de dos grandes lentes. Vamos a ver cuáles eran y cómo distorsionaban todo lo que miraban. Por un lado, tenían el lente de la antigüedad grecorromana. Para ellos, ver un panteón de dioses con sus templos y sus mitos era un modelo familiar. Era como si dijeran, ah sí, esto ya lo conozco, es una versión de los dioses romanos. El otro lente era todavía más poderoso, su teología medieval. Un mundo en blanco y negro, una lucha constante entre un único Dios verdadero y el diablo. No había grises. Y el concepto que unía a todo esto era la idolatría, una palabra potentísima. Formada por pensadores como San Agustín, no era solo una descripción, era un juicio. Se convirtió en la etiqueta universal que permitía clasificar, condenar y sobre todo justificar la destrucción de cualquier otra forma de espiritualidad. Entonces, ¿cómo funcionaba todo este aparato en la práctica? Pues fue un proceso de traducción, una traducción forzada y sistemática para que todo encajara en sus esquemas. Los cronistas lo hacían de forma casi literal, sin rodeos. Un personaje como Torquemada veía a Tezcatlipoca y no veía a una deidad mesoamericana con toda su complejidad. No, él veía a Júpiter, así de directo. No estaban descubriendo un sistema nuevo, estaban encontrando un eco, una versión distorsionada del paganismo que creían haber derrotado en Europa. Huitzilopochtli, por ejemplo, era para ellos este diabólico Marte indiano. Y esta traducción no se quedó solo en los dioses, claro. Fue a por las personas. Los líderes espirituales, los sabios, los curanderos, de repente fueron reetiquetados. Dejaron de ser figuras centrales y respetadas en su comunidad para convertirse en hechiceros, brujas, dogmatizadores, todos al servicio del diablo, una amenaza que había que eliminar. Y ojo, que esto no eran solo comparaciones aisladas, se convirtió en un sistema completísimo, una especie de red para organizar y catalogar cada detalle de la vida espiritual indígena. Es que las propias fuentes de la época lo describen con una claridad que asusta. Hablan literalmente de una red, de usar siempre las mismas etiquetas, las mismas casillas. Era un método casi burocrático, un formulario prehecho para procesar y neutralizar todo lo que les resultaba desconocido. Y en esas casillas cabía absolutamente todo, que si los dioses, que si los ritos, las fiestas, los sacrificios, los sacerdotes, todo lo que observaban se podía archivar ordenadamente en estas categorías que traían de Europa. Era en esencia un inventario de lo que ellos consideraban que era una religión pagana. Pero, y esto es lo más importante, esta cuadrícula no era un simple ejercicio intelectual, para nada. Era un mapa para la acción. Era básicamente un manual para la extirpación. Una vez que algo se clasificaba como idolatría y entraba en una de esas casillas, su destrucción quedaba justificada. Uno podría pensar, bueno, pero eso fue hace 500 años. La cosa es que el impacto de esa proyección intelectual, de esa forma de organizar el mundo, ha sido sorprendentemente duradero. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Como lo dicen las propias fuentes, incluso hoy, muchos estudios académicos sobre la religión azteca siguen usando, sin darse cuenta, esas mismas casillas inventadas en el siglo XVI. Seguimos hablando de panteones, de ritos, de sacerdotes. El lenguaje del conquistador, de alguna manera, sigue siendo el nuestro.
Lo que esto demuestra es que esa conquista de la conciencia fue increíblemente eficaz. No solo moldeó el pasado, sino que, en muchos sentidos, sigue moldeando nuestra forma de entender el presente. Al final, toda esta historia funciona casi como un espejo. Nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Qué lentes, qué casillas invisibles usamos hoy para interpretar a otras culturas, a otras creencias? Cuando miramos algo que nos es ajeno, ¿qué tanto estamos viendo lo que realmente hay ahí y qué tanto estamos viendo un reflejo de nosotros mismos?